Saludos amigos, seguimos con nuestras ponencias acerca de la interpretación bíblica, de la hermenéutica bíblica, y vamos precisamente en estos momentos a iniciar una serie de temas y menciones con respecto a la interpretación del Nuevo Testamento. La interpretación del Nuevo Testamento corresponde a lo que llamamos interpretación especial. ¿Por qué? Porque la interpretación especial es aquella que trata de manera muy particular las interpretaciones de temas especiales en la Biblia, como por ejemplo la interpretación del Antiguo Testamento, la interpretación de textos narrativos, la interpretación de textos proféticos, la interpretación de textos poéticos, la interpretación de los libros sapienciales, la interpretación del Nuevo Testamento, de los evangelios, de la persona de Jesucristo, de los milagros, de las enseñanzas de Jesús, de las parábolas, la interpretación de los hechos de los apóstoles, la interpretación de las epístolas, la interpretación del Apocalipsis. Y esta interpretación o hermenéutica especial se diferencia de lo que son las reglas generales de hermenéutica, porque para saber lo que es la interpretación bíblica de una manera bastante amplia y con un panorama bien extenso, tenemos que tomar consideraciones fundamentales. Tenemos que ver cuál es la naturaleza y característica de la Biblia. Tenemos que revisar todos los métodos de interpretación bíblica que existen. Tenemos también que abordar de una manera crítica la interpretación liberal y contrarrestarla con el método histórico crítico. También tenemos que ver métodos teológicos de interpretación que surgieron, como el método teológico existencial, la nueva hermenéutica, y ponerlos también en perspectiva con el método gramatical histórico. Tendríamos que ver también asuntos como el análisis lingüístico del texto, el contexto de los pasajes paralelos, el lenguaje figurado, los tipos y símbolos, el estudio del fondo histórico y la interpretación teológica. Es más, para esto aún tendríamos que ver la historia de la interpretación a lo largo y ancho del devenir del cristianismo, desde que los apóstoles empezaron pues a enseñar hasta nuestros días. Ha habido una historia lineal de formas interpretativas a lo largo y ancho del devenir cristiano. Pero bueno, como les había dicho, vamos a estar nosotros tratando de manera muy particular el tema que tiene que ver con la interpretación del Nuevo Testamento. Y esto es algo muy importante porque el Nuevo Testamento es un segmento o una porción de la Biblia extensamente utilizada. Vamos pues a ver unas observaciones generales con respecto a la interpretación del Nuevo Testamento. Bien, como su propio nombre lo indica, el Nuevo Testamento presupone obviamente la existencia de un testamento anterior o un testamento antiguo. Pero también el hecho de que entre el uno y el otro existen unas disimilitudes importantes, las cuales justifican que aquel sea considerado como distinto y nuevo. Las diferencias, sin embargo, no significan que nos hallemos ante dos obras independientes entre sí. Como hemos advertido una y otra vez, las conexiones entre el Antiguo y Nuevo Testamento son estrechas y profundas, lo que constituye un factor de primer orden en la interpretación de textos novotestamentarios. Cualquier intento de aislar cada uno de los dos testamentos o de enfrentarlos, como hiciera Marción, equivale a una desnaturalización de su contenido.
La Iglesia cristiana ha creído desde el principio que ambos se iluminan y complementan mutuamente. Y no le ha faltado razones para ello. Todo el texto del Nuevo Testamento aparece hondamente enraizado en la Torá, en los profetas y en los escritos del Antiguo Testamento. Es significativo que el primer capítulo del Nuevo Testamento empieza con una genealogía, la cual no solo nos muestra la ascendencia humana de Jesús, sino el entronque de la nueva era que Jesús inaugura con la era anterior, del Evangelio con la revelación de tiempos precristianos, el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús son el cumplimiento de las escrituras veterotestamentarias, así como bien Pablo lo mencionó en 1 Corintios 15, el 1 al 4. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que da nacimiento a la iglesia, había sido anunciada por Joel. Los grandes doctrinas del Nuevo Testamento constituyen un desarrollo y una elevación a planos más sublimes de las que rudimentariamente encontramos en el Antiguo. Pablo, por ejemplo, hallaría en este material abundante evidencia que le serviría de base e ilustración para su doctrina de la justificación por la fe. Lo mismo puede decirse de las enseñanzas éticas. Y la escatología cristiana concuerda con la que los profetas anteriores a Cristo han establecido. Bien que en ella se abren perspectivas más dilatadas y concretas. Bien, vamos a ver el Evangelio. El Evangelio es la esencia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el testimonio del cumplimiento de todo aquello que en el Antiguo Testamento se hizo como promesa. El gran profeta que venía, lo cual se anuncia en Deuteronomio 18, 15 y 18, ya ha llegado. El hijo de David, el rey ideal, ya ha hecho su aparición. Con él se rompe el silencio de Dios que había durado desde los últimos profetas posexílicos. Se oye de nuevo su palabra con el contenido maravilloso y los acentos triunfales del Evangelión, la buena noticia. El tiempo de espera ha llegado a su fin. Ha sonado la hora del nuevo eón. Es el tiempo por excelencia de la salvación. No es todavía la hora de la consumación perfecta del plan salvífico de Dios. Todavía el pueblo redimido conocerá la tensión, el conflicto, el dolor. Y todavía tendrá que vivir en esperanza, como nos dice el capítulo 8 de Romanos, versículos 23 al 25. Pero a partir de ahora, la esperanza descansará sobre la base de hechos gloriosos que han tenido lugar: la muerte y la resurrección de Jesucristo, garantía de la victoria final de Dios, así como del poder que sostendrá al pueblo cristiano y de las grandes bendiciones que éste disfrutará ya, aquí y ahora. Al finalizar el contenido del mensaje esencial del Nuevo Testamento, es decir, del Evangelio, observamos algunos hechos de especial importancia hermenéutica y los vamos a pasar a enumerar. Número 1. Jesucristo es el centro de la proclamación evangélica. Un centro que es mucho más que un punto. Es un círculo inmenso que prácticamente ocupa la totalidad de la nueva buena o de la buena nueva. Por ello resulta tan acertado el título del Evangelio de Marcos: principio del Evangelio de Jesucristo. Jesús no es solo su anunciador, es lo primordial de su contenido. Todo gira en torno a Él. Dios se revela en su unigénito Hijo, quien lo da a conocer. Juan 18. La ley tan trascendental para los judíos es interpretada, enriquecida y cumplida por Él. A través de Cristo se manifiestan las fuerzas del reino de Dios. Mateo 12:28. Él es la nueva cabeza de la humanidad. Romanos 5:15 y siguientes. Y solo por la fe en Él, en Jesucristo, podemos poseer la vida eterna.
Juan 3, 16 y Juan 5, 24. Y participar en la nueva creación de la que Él es autor. 2 Corintios 5, 17. La autoridad de su palabra es insuperable y de la actitud de los hombres ante ella depende su destino. Juan 12, 48. Este hecho es fundamental desde el punto de vista hermenéutico. Ningún texto del Nuevo Testamento puede ser interpretado adecuadamente si se pierde de vista la centralidad de Cristo en el Evangelio y las implicaciones que ésta trae. Ninguna doctrina, ningún precepto moral, ninguna experiencia religiosa, individual o colectiva, pueden separarse de Cristo. Las enseñanzas de las diversas religiones han sido justamente juzgadas por su valor intrínseco, independiente de sus fundadores, quienes eran únicamente transmisores de aquellas. Pero en el cristianismo, Jesucristo es inseparablemente el mensajero y el mensaje. Como atinadamente afirmó Griffith Thomas al titular uno de sus libros, el cristianismo es Cristo. Y la autenticidad de la fe cristiana no se determina por la ortodoxia de unas creencias, sino por la relación personal del creyente con su Salvador y Señor. 2. Cristo es el gran antitipo de todos los tipos del Antiguo Testamento. Como tuvimos ocasión de ver en el capítulo relativo a tipología, es enorme la cantidad de material del Antiguo Testamento que prefigura a Cristo y los diferentes aspectos de su obra. Lo más grande de cuando Israel había tenido por sagrado apuntaba a Jesús. Y eso lo vemos en Juan 5:39. Jesucristo es la nueva Pascua de su pueblo. 1 Corintios 5:7 dice eso. El verdadero maná. Juan 6 del 30 al 35 lo apunta. La roca de la que emana el agua de vida. 1 Corintios 10:4. El tabernáculo por excelencia. Juan 1:14. El incomparable sumo sacerdote. Hebreos 4:14 y siguientes. El Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Podríamos multiplicar los ejemplos de tipos referidos a Cristo. Todos ellos, al compararlos con el gran antitipo, son como insignificantes lucecillas que anuncian la aparición del sol de justicia en cuyas alas traerá salvación. Malaquías 4:2. La abundancia de tales tipos, así como la gran variedad ilustrativa, nos ayudan a entender mejor la grandiosidad de Cristo y las múltiples facetas de su ministerio redentor.